Muy buenas noches, profesor. Hoy le voy a decir mis artículos que son del 20 al 39. Mi primer artículo comienza en el capítulo 4, que son las tasas de regulación y supervisión bancaria. El artículo 20, que es otros recursos de superintendencia, dice así, que además de la tasa de regulación de supervisión bancaria, para cubrir los gastos funcionarios de la superintendencia podrá contar con los siguientes recursos, que es 1. El importe de los derechos de la inspección y otros servicios especiales. 2. Las donaciones y los legados aceptados. 3. Los bienes y los derechos adquiridos y recibir cualquier título. Y 4. Los frutos y rentas generadas en los bienes. Ahora, en el título 3, que es el régimen bancario, el capítulo 1, las tasas autorizaciones, el artículo 21, que son las licencias bancarias, son: salvo los bancos oficiales, sin ninguna persona podrá llevar a cabo el negocio de la banca, o desde Panamá sin haber obtenido previamente la debida autorización de la superintendencia mediante la expedición de la licencia respectiva. Esto se explica en 3 clases de licencias, que son la licencia general, la licencia internacional y la licencia de representación. En el artículo 22, que dice validez de las licencias bancarias y otorgadas, se reconoce la plena validez de las licencias bancarias otorgadas por la Comisión Bancaria Nacional en la fecha de entrada vigente de la ley. En el artículo 23, que es la autorización de preventa o previa, los bancos extranjeros deben haber obtenido previamente la autorización ante supervisión extranjero para poder ejercer en el negocio. En el artículo 24 es el uso de la palabra banco. ¿Esto cómo se expresa? Con la excepción de las instituciones o agrupaciones de carácter nacional que se dediquen exclusivamente al tipo humanitario o caritativo, o entidades estatales que se dediquen a efectuar préstamos sectoriales o de interés social, sin ninguna persona que no sea banco autorizado podría, sin licencia de Comisión Bancaria Nacional o de Superintendencia, según el caso, emplear la palabra banco, ni sus derivados, sin ningún idioma o en su nombre, razón social o descripción. Mientras tanto, en el artículo 25 es ejercicio de negocio de banca sin licencia. Siempre que se tenga conocimiento o razones fundadas para creer que una persona natural o jurídica está ejerciendo el negocio de banca sin licencia, la superintendencia de banco estará facultada para examinar sus libros, sus cuentas, sus documentos a fin de determinar tal hecho. Esta negativa injustificada a presentar dichos libros, cuentas y documentos se considera una presunción del hecho de ejercer el negocio de banca sin licencia. La superintendencia debería imponer multas hasta de 1.000 balboas a las personas naturales o jurídicas. En el artículo 26, que es publicación de la orden, todos los casos de la superintendencia de orden, dirección general, registro público, que no se anote la marginal a que se refiere el artículo 24 y 25, la superintendencia publicará tal orden en un diario de amplia circulación en toda la República durante 3 días hábiles. En el capítulo 2, que es superintendencia consolidada, en el artículo 27, que es banco extranjero con licencia internacional, dice que las sucursales o subsidiarias de bancos extranjeros con licencia internacional están sometidas a supervisión de la superintendencia, además de regalar ampliamente los acuerdos de decreto de ley y también sus reglamentos y desarrollo. No obstante, dichas sucursales observarán los requisitos de liquidez, de educación de capital y además condiciones de técnicas de legislación, y el ente regulador extranjero establezca cuyos efectos dichos en este regulador y ejercerá correspondiente a la supervisión consolada. En el artículo 28 dice que los bancos extranjeros con licencia general deberán ser supervisados de forma consolidada por ente la supervisión extranjera correspondiente, sin perjuicios, sin disposición de la ley de este decreto. En el artículo 29 dice que la inspección entre supervisiones extranjeros es exclusivamente para fines de supervisión. Los superintendentes extranjeros podrán solicitar la información efectuada vistas de inspección en Panamá a las sucursales o subsidiarias de bancos extranjeros sobre los cuales ejerzan una supervisión conciliada. En el artículo 30 es la superintendencia supervisará en forma consolidada a las sucursales, las subsidiarias del exterior de los bancos panameños. En el artículo 31 es acuerdos y entendimientos entre supervisiones extranjeras. Esto dice que las supervisiones llegarán de acuerdo o entendimientos con estas supervisiones.
extranjeros que permitan la supervisión consolidada que se refiere este capítulo, que se asegura las relaciones en estos, aquellas que se fundamentan en principio de reciprocidad y confidencialidad. En el capítulo 3, que es procedimiento para el otorgamiento de licencias, el artículo 32 dice la solicitud de licencia. Esta es la solicitud de licencia bancaria, que se formula a la superintendencia debe hacerse constar por escrito mediante apoderado. La Junta Directiva establecerá los requisitos y demás condiciones que se pueden reunir los peticionarios a fin de obtener una licencia bancaria. En el artículo 33 dice criterios para la aprobación o denegación de las licencias. Dice así: la superintendencia evaluará la solicitud y la documentación que la acompaña. La aprobará o la denegará dentro de los 90 días hábiles de calendario siguiente a la fecha. Todos los documentos requerirán una superintendencia haya sido presentada. Atención a los siguientes criterios, que son: 1. Identidad de las acciones principales e idiomas de los cuerpos administrativos en base a su experiencia e integridad profesional. 2. Cumplimiento de los requisitos de capital mínimo exigido, cuyo origen debe ser claramente determinable y debe tener carácter adicional, a fin de impedir el uso múltiple de mismos recursos de capital en distintos bancos. Y en el 3 es plan de negocio que demuestre la viabilidad del banco y su aporte en la economía panameña. En el artículo 34 dice permiso temporal. Si la solicitud de la licencia bancaria fuera aprobada, la superintendencia concederá en la misma solicitud un permiso temporal, con el único fin de que se podrá inscribir el registro público, el pacto social de nuevas sociedades o de la sociedad extranjera solicitada, la licencia bancaria utilizada en nombre banco o cualquier derivado. En el artículo 35 dice licencia definitiva. Este es concedido el permiso temporal dentro de un tiempo de vigencia del mismo. El peticionario debe presentar una solicitud de licencia definitiva de conformidad con los requisitos de efecto establecidos a la superintendencia dentro de 120 días de calendario siguiente recibiendo la solicitud de la licencia definitiva, y la superintendencia deberá, mediante resolución motivada, expedir o denegar la licencia. En el artículo 36 es oposición o otorgamiento de la licencia. Dentro de los 15 días hábiles de calendario, la siguiente fecha será superintendencia recibirá una solicitud de licencia bancaria, que debe publicar un aviso por 3 días hábiles en el Diario Circular Nacional, que debe tener la siguiente información: nombre del peticionario de la licencia, nombre de los directores y dignatarios de la petición y antecedentes operativos de peticionario. También los nombres, las cédulas o los pasaportes de los directores, dignatarios o funcionarios ejecutivos del banco. El capítulo 37 son apoderados y sucursales del banco extranjero. Para que en ningún momento carezca de representación, las sucursales del banco extranjero deben designar por lo menos 2 apoderados generales, ambos personas naturales con residencia en Panamá, uno de los cuales además debe ser ciudadano panameño. En el capítulo 4 es cancelación de las licencias. En el artículo 38 dice casuales de cancelación. En la superintendencia para cancelar la licencia a cualquier banco que incurra en alguna de las siguientes casuales: cesar en el ejercicio de negocio de banca. 2. No iniciar operaciones dentro de los 6 meses hábiles siguientes a la concesión de la licencia definitiva. 3. Que en el ente supervisor extranjero intervenga la casa matriz del banco o cancela la licencia, y que dicho ente supervisión no lleve a cabo una supervisión consolidada efectiva a juicio de superintendencia. 3. Falta de pago de la especie de regulación y supervisión dentro del término efectivo estable en la superintendencia. La 5. Violación grave y reiterada de las disposiciones del decreto de la ley y según determine la superintendencia. Y la 6. En los demás casos, completamente del decreto de la ley, la cancelación de la licencia debe hacerse mediante una resolución motivada y adoptada en el foro afirmativo durante 3 directores antes de la cancelación de la licencia. Y en el artículo 39, que son medidas posteriores a la cancelación de la licencia, es ejecutar la resolución mediante la cual se cancela la licencia. La superintendencia procederá emitido a 1. La comunidad mediante el director general de registro público a fin de que se anote la marginal y correspondiente. 2. Publicar resolución de un periódico circular general durante 3 días hábiles. Y 3. Nombrar a un liquidador que entregue a su cargo la liquidación del banco
en los términos previstos para liquidar y forzar el banco. Muchas gracias por escuchar. Muchas noches, profesor.